Entonces, pues ese espíritu creativo me fue abriendo puertas que quizás mis compañeros no tenían, ¿no? Me fui, digamos, adaptando a esa parte. Eso a mí me ayudó mucho, o sea, porque no te apaga la parte creativa, esa no la apagas con nada, ¿no? Pero me fue enseñando a lidiar con ciertos problemas que a lo mejor en mi entorno todavía no había aprendido, ¿no? Hola querida comunidad ITAM, bienvenidos una vez más a su podcast Orgullo ITAM. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Federico Rigoletti, egresado de la carrera de Administración del ITAM y que ha tenido una exitosísima carrera en el mundo restaurantero, y por eso hoy quisimos invitarlo para que conozcan qué es lo que ha hecho, qué retos ha enfrentado y cómo es que el ITAM se ha tejido a través de todo este camino profesional que ha tenido. Muchas gracias, Federico, por estar aquí. Vale, gracias a ti. La verdad es que es un privilegio poder regresar después de tantos años. Comentaba que siempre hubo un orgullo dentro de mí de haber pertenecido, de haber salido de esta universidad. Gracias, Federico. Cuéntanos un poquito, quisiéramos irnos, pues remontarnos a cuando decides qué estudiar, llegas a la comunidad del ITAM, ¿cómo un espíritu creativo se desarrolló aquí? ¿Eras alguien muy diferente de los demás o te encontraste con que habían muchos otros creativos por aquí? Pues no, para ser muy honesto, no tanto. Ahora, yo tenía ese espíritu, yo quizás no me daba cuenta que lo tenía, pero a gritos y por dentro había algo que me decía, no, pues es que lo creativo, lo artístico, eso te encanta y no sé qué, ¿no? Pero digamos que mi círculo más cercano me decía, no, tú tienes que ir, pues tienes que estudiar algo donde haya oportunidades, ¿no? Uh-huh. Pues digamos que el ITAM en ese tiempo era la universidad de más prestigio en México, términos académicos, y dije, pues por lo menos ese gusto le tengo que dar a mis papás, ¿no? Porque cuando yo decía, quiero ser biólogo marino, quiero ser artista o quiero ser tenista, me decían, no, tú tienes que estudiar algo que te dé estabilidad y te dé dinero, ¿no? Es decir, totalmente lo contrario de lo que sucede o lo que se quiere alcanzar hoy en día, ¿no? Hay un tipo de inteligencia, tú sé ingeniero, sé administrador, economista, porque por ahí va el tema, ¿no? Okay. Y un poco esa fue la razón, ¿no? Cuando entro al ITAM, pues sí, para mí fue un shock, ¿no? Porque el ITAM, pues en ese entonces era una universidad rígida y era una universidad técnica. Fue un shock porque, y lo voy a poner como ejemplo, no sé, mate 1, mate 2, pues el profesor decía, oye, es que ustedes ya deben estar familiarizados con el tema de cálculo diferencial y estos puntos, ¿no? Yo decía, no voy a decir que yo no. Entonces, pues ese espíritu creativo me fue abriendo puertas. Es decir, encontraba amigos que sí supieran, tomaba clases particulares, sí, pero me fui, digamos, adaptando a esa parte. Eso a mí me ayudó mucho, o sea, porque no te apaga la parte creativa, esa no la apagas con nada, ¿no? Claro. Pero me fue enseñando a lidiar con ciertos problemas que a lo mejor en mi entorno todavía no había aprendido, ¿no? Claro. No te platico de estadística y de operaciones y de materias que para mí pues eran complicadas, no te voy a mentir, ¿no? Claro. Pero al final acabé, ¿no? Acabé bien, acabé contento y me hice grandes amigos y el ambiente itamita para mí me alcanzó hasta ahorita, ¿no? O sea, ahí están todos presentes. Claro. Al final, haber tenido esta experiencia del ITAM, pues la verdad es que sí me dio mucha estructura, me dio una base muy sólida y mis fundamentos nunca cambiaron. Es decir, siempre fui un artista, un emprendedor, un soñador y al final encontré ese camino, ¿no? Afortunadamente. Pero las bases que me dio este lugar, pues la verdad es que me ayudaron por todos lados, ¿no? ¿Dónde nace tu amor a la cocina? En México, cuando ves como Agua para Chocolate y todas estas referencias que tenemos sobre la cocina, pues hay quien el amor por la cocina, yo tenía una abuela sonorense y el amor por la cocina me nació porque me sentaba yo entre cazuelas a verla cocinar, a hacer natillas. ¿En qué momento
te da la pasión y dices, esto me encanta, es algo que quiero hacer toda mi vida? Pues mira, no lo sé, o sea, yo soy un firme creyente en esta teoría de que no solo hay un tipo de inteligencia, hay un montón de inteligencias que a lo mejor pues, no conocemos bien todavía, ¿no? Es decir, donde yo me muevo mejor, donde yo me siento más cómodo. Soy una persona muy visual, muy manual, entonces, y creativa, ¿no? Entonces ahí es donde yo me muevo mejor. Es decir, todo lo que es fotografía, empecé con proyectos de fotografía, de pintura, y la cocina siempre fue un tema muy presente en mi casa. Mi abuelo alemán era cazador, mi abuela era austriaca y era una grande cocinera, mi papá era italiano, entonces todo el mundo cocinaba, ¿no? Y luego en mi paso por Italia, pues viví con un pariente que pues, era un gran aficionado a la cocina, ¿no? Entonces ahí como que se me pegó mucho el hecho de decir, pues sí puedo, ¿no? O sea, yo también puedo cocinar bien. Y es una disciplina muy visual, muy creativa, muy manual también, entonces pues ahí me sentía cómodo, es decir, este tema de la zona, ¿no? Cuando llegas a tu zona y es el lugar donde te enfocas y eres más eficiente y eres más efectivo, ¿no? En lo que estás haciendo, pues era eso, ¿no? Y de repente, pues ahí acabé. Qué padre. ¿Y tus hermanos? Digamos que había una tradición de parte de mi papá, durante generaciones fueron abogados. Okay. Y mi hermano mayor empezó la carrera de Derecho en el ITAM y luego la terminó creo que en la Ibero. Okay. Y mi hermano chico se fue más por el lado del diseño. Entonces diseño sí había industrial. Un creativo también ahí, había sí, ajá. Sí. Ajá. Y yo el de en medio, pues por la cocina, ¿no? 100%. Bueno, a ver, mi formación pues no fue un poquito más técnica, pero al final pues encontré mi camino, ¿no? De manera accidental, pero ahí acabé, en esta parte creativa y al final pues es donde mejor me desarrollé, yo creo, ¿no? Y encuentras tu camino porque me decías que pasaste primero por el gobierno, ¿no? Y después sé que estuviste en Italia en algún momento. ¿Cómo de repente dices, bueno, a ver, voy a tratar esto nuevo? ¿Dejaste todo y empezaste? ¿O realmente fue como cocinándose poco a poco? No, a ver, yo literalmente cociné poco a poco toda mi vida, ¿no? O sea, fui desarrollando esa afición. Nunca fue parte de un objetivo decir, ahí voy a acabar, ¿no? Pero digamos que fue creciendo, fue germinando en mí, ¿no? Mi parte por el gobierno, mi parte por a lo mejor alguna empresa privada donde estuve, pero básicamente en el gobierno pues obedece a un poco la inercia del momento histórico donde te toca vivir esa parte, ¿no? Cuando yo estuve aquí en el ITAM, pues empezaron a haber cambios muy importantes en México, ¿no? Y había un gran impulso, quiero pensar también de parte del ITAM de participar en esos cambios, ¿no? Con ideas, con gente y demás. Y el gobierno era una parte importante, ¿no? Es decir, oye, pues que nació la Comisión Federal de Competencia y que México está cambiando y se está integrando a un mundo más moderno y demás, pues sí había digamos, un interés de decir, pues yo quiero participar ahí, ¿no? Y si me dicen en el ITAM que el gobierno es donde hay que estar, pues es que hay que estar, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte natural, o sea, es decir, es bien difícil saber, muy raro saber qué es lo que quieres desde el principio, ¿no? Claro. Es decir, si hay sucesos accidentales donde se te cruza y a lo mejor si digamos, se te despierta y dices, pues esto es, ¿no? De repente. Y hay gente que los procesos son más largos. A mí me pasó muy de golpe. Yo empecé haciendo prácticas en NAFIN, donde curiosamente conocí hace, ya no quiero decir 30 años, porque quizás son más, donde conocí a mi socio a la fecha. Mi socio, de hecho, que opera en Madrid. Okay. Ahí lo conocí hace, creo que 40 años. Entonces, ahí hice mis prácticas, luego vino la crisis, luego se me abrió una oportunidad por participar en la Comisión Federal de Competencia, que estaba recién creada,
Eh, y ya después me titulé y se me abrió otra oportunidad para ir a trabajar en un área como de tesorería, finanzas, en una empresa internacional. Y dije, pues es una gran oportunidad, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y solo me va a servir, y pues me fui, ¿no? Y luego, pues en un proceso de mudarme a un banco, etcétera, pues conozco una persona que me convence que el emprendimiento es digamos, en un fin de semana de cervezas y palapas, me convence a que, o más bien me hace abrir los ojos. Es este momento donde dices, ya entendí qué es lo que quiero, de decir, pues me voy a dedicar a emprender, y este cuate me mostró un poco su proyecto y me dijo que tenía fincas y que quería abrir franquicias de café. No teníamos nada. Y dije, oye, yo sé cocinar, ¿por qué no abro yo un restaurante? Te doy un cacho y tú me das un cacho de lo mío. O sea, de lo más ingenuo del mundo, ¿no? Y ahí nació un proyecto padrísimo, ¿no? O un camino, ¿no? Mi camino. Y es un querido amigo de los dos. De los dos, sí. Que se llama José Luis Navarro y que José Luis Navarro, el querido José Luis. Que es un gran emprendedor. Sí. Qué padre, qué padre. Y bueno, entonces pues empiezas por ahí y empieza... ¿Qué cosas te enseñó el ITAM que te llevaste después a tu vida ya como restaurantero? Porque pues hay cosas que aprendemos aquí de profesores, sí, de los libros, pero también de la experiencia universitaria, de estos retos. ¿Cómo mira, lo o sea, me encanta la cocina, y si me dijeras, tú nada más cocina, yo cocinaría feliz de la vida, pero pues al final es un negocio, y al final tiene que ser sostenible y sustentable, y tienes que tener una mínima base para poderlo hacer así, ¿no? Al final el ITAM me dio eso, ¿no? Y al final el ITAM me dio también digamos, una inquietud, o me inculcó esta idea, pues, de un proyecto más allá de nada más poder cocinar, sino de un negocio, ¿no? Claro. Y de tratar de hacer un negocio grande y de poder, pues, digamos, tocar, porque al final sí llegamos a un punto donde, te digo, éramos más de 1,000 empleados. Pues haz tú las cuentas, cuántas familias tocas, qué influencia tienes, qué responsabilidad tienes. Al final no es nada más cocinar, y es una responsabilidad con tu país, con las comunidades, con la gente que puedes tocar, y ese círculo más cercano que tienes, ¿no? Yo creo que el ITAM por lo menos me dio esa base para poder manejar mi negocio así, ¿no? Y para poderlo ver así. Y por lo que veo te dio también muchos amigos. Muchísimos, que a la fecha sigo teniendo, y de hecho a través de ese círculo de amigos, pues hoy tuve socios del ITAM. Nuestro director financiero, Sergio Brachet, no es del ITAM, pero era del círculo de la gente del liceo, y a través de ellos lo conocí, y hoy es un querido socio, y es un cuate que además, curiosamente, pensando cómo el ITAM va tocando diferentes áreas sin pensarlo así, acabó salvándonos en este proceso de la pandemia, ¿no? Un cuate, un financiero que ya era socio, pero un socio inversionista, y durante la pandemia tuvimos un shock y, digamos, tuvimos que meternos en un tema de política de guerra, o de economía de guerra, pues él nos ayudó a navegarla, ¿no? Entonces, pues el ITAM ha tocado muchísimas partes de mi vida, unas muy directas e indirectamente también, ¿no? Sin duda. Sí. Platícanos en tu vivencia en el ITAM. Siempre nos sentimos muy orgullosos de nuestra facultad, ¿no? No sé, cuando platico en este podcast, pues qué profesor impactó tu vida, o qué te acuerdas, en qué clase fue donde más te descubriste. Platicábamos tú y yo, y me llama la atención que me vuelve a suceder contigo, que también es en estudios generales donde sientes que eso sin duda formó pues una parte esencial de quién eres hoy. ¿Por qué? ¿Y qué profesor, de qué profesor o de qué clase te recuerdas, de qué lectura, qué fue lo que eso significó para ti? Híjole, o sea, la verdad es que yo creo que muchos profesores tocaron puntos, o sea, no lo sé. O sea, sin duda, y lo comentábamos antes, yo creo que la parte de humanidades es la parte que no sé si tiene que cobrar más importancia. Además, a mí fue la parte que más me llegó.
Y recuerdo que quizás las clases que más disfrutaba eran con el maestro Barba, que ya después, años después, sin darme cuenta en el momento que fue mi maestro, y después de todo lo que vivió y el coraje que tuvo para salir adelante y luchar contra lo que tuvo que luchar, pues te das cuenta de la calidad de gente que te estaba mentorando, ¿no? Y que te estaba enseñando y que te estaba compartiendo sin saber lo que había vivido, ¿no? Claro. Entonces, no por lo que le pasó, lo que vivió después, sino en ese momento yo creo que fue de las personas que sinceramente pensaba que tenía una vocación natural y honesta de formar gente. Sí, sin duda. Y eso lo agradezco mucho. Sin duda. Sí. Y de las materias de tu carrera, ¿cuál disfrutaste más? ¿Qué fue lo que... ¿Qué materia te acuerdas que dije? O a lo mejor también la que más te hizo retarte a ti mismo y tener que aprender cosas diferentes. Yo creo que al final abrieron algunas optativas y había una que era, digamos, en sociedad con el IPADE. Okay. Y era estas clases de hechos, problemática y solución, y veías casos prácticos y demás. Y la verdad es que ya esa fue un poco al final de la carrera. Y como eran hechos prácticos, eran hechos reales, pues la verdad es que la disfruté mucho, porque vas diciendo, oye, y vas viendo diferentes empresas y vas tratando de conectar qué voy a hacer, cómo solucionaría. ¿Cómo resolvieron? Yo creo que eso es padrísimo. Ya después, mucho más adelante, hice un posgrado justamente de eso, ¿no? Como de alta dirección y demás, en Madrid, y lo disfruté muchísimo, ¿no? Tienes una conexión muy sentida con España, está ahí en tu vida, en miles de momentos, con tus hijos. ¿Cómo lo vives? ¿Estás en México mucho tiempo? ¿Estás allá? ¿Qué retos sientes? Yo estoy en México, sí tengo que estar yendo a España porque tenemos una parte allá y yo me encargo de la parte de la cocina. Tengo este socio que conocí en Nafin, que opera increíblemente bien y vive allá. Pero como muchas cosas de mi vida, España fue un tema accidental, ¿no? Okay. O sea, yo estaba creciendo aquí, estaba feliz y de repente llega alguien y me dice, oye, ¿no quieres abrir una España? Va, ¿no? Okay. Como cuando José Luis me dijo, pues así, ¿no? Hay momentos como que conectas y dices, tengo que agarrar esta oportunidad y pum, te lanzas, ¿no? Para mí nunca fue un proceso pensado y de desarrollo y paso por paso, no. O sea, me aviento y tiene que salir, ¿no? Y esto fue hace 7 años. La verdad es que funcionan muy bien, estamos muy contentos y estamos viendo cómo ahora crecer con otros modelos diferentes a los que crecimos previo a la pandemia, ¿no? ¿Y cómo ves el mundo restaurantero mexicano comparado con lo que estás viendo ahora en España o Europa comparado con lo que ves aquí en América Latina? Es como una ola que te revuelca todos los días, ¿no? O sea, México yo creo que se está volviendo una potencia en términos gastronómicos. Se ha vuelto un hervidero de ideas, de creatividad, de libertad, impresionante, ¿no? Es decir, México yo creo que tiene un potencial enorme para promocionar eso y que sea parte, digamos, de su identidad. Ya lo es, ¿no? Y curiosamente Madrid también. Madrid, a través de otras políticas y digamos otro tipo de gobierno, pues está viviendo un momento muy similar, sin una apertura brutal. No quiero generalizar, España tiene una cultura gastronómica impresionante, pero tan impresionante que han sido muy orgullosos de eso. Y yo quiero pensar que hace 10, 12 años les costaba probar otras cosas o aceptar que otras cosas pudieran ser mejores, y en los últimos 10, 12 años ha explotado también la gastronomía de todo el mundo, ¿no? Se ha globalizado brutalmente, entonces tienes de todo el tiempo y es increíble, ¿no? Digamos, conceptualmente es increíble estar ahí porque estás empapado, todo el tiempo está abriendo cosas, tienes acceso a 20,000 ideas, culturas todo el tiempo, o sea, es muy enriquecedor, igual que en México.
Estamos viviendo un momento similar. Cosmopolitas, Sí. ¿no? Sí, sin Sí, duda. padrísimo. Oye, y de las recetas que has creado, ¿cómo nos decías que eres muy creativo, muy soñador? Sé que hay una receta de tostadas de atún que nació en un barco en alta mar, accidentalmente. Sí. Cuéntanos un par de recetas, cómo nacen, cómo te inspiras, qué tipo de ingredientes te gusta usar y si eres más orientado a, sabemos que los mariscos es un área donde te sientes muy cómodo, pero ¿cómo vives esa parte? Pues mira, a ver, digamos que el génesis de todo, al final lo he dicho muchas veces, uno no soy chef de formación, soy una persona, digamos, muy intuitiva en ese sentido. Se ve que tengo facilidad, entonces siento que me muevo bien en todas las comidas, me encanta experimentar y demás. Pero ¿dónde nace todo? Pues nace todo y vuelvo a traer a José Luis, ¿no? En tratar de recrear un momento en mi vida donde me sentí muy bien. Pocas responsabilidades, todo el mundo por delante, en una palapa en Guerrero, cerca de Zihuatanejo, comiendo pescado a la talla. No sé si sea la comida de mar o el sentimiento que vives en el mar lo que me hace buscar más la beta que viene de ahí, ¿no? Entonces ahí nace todo. Ahora, digo, por mi influencia italiana, mi tiempo en Italia, algunos viajes por el mundo, pues la verdad es que me encanta experimentar con todo. Pero sí, la tostada de atún es de una prima, Francesca Spatar, una prima hermana mía que es una fanática de la cocina y no entiendo a la fecha por qué no tiene un restaurante ella, pero ella nos compartió esa receta. Entonces íbamos allí en una panga en Zihuatanejo y mi mamá se llevó esa receta. Dijo, oye, es que es de Francesca y van a ver qué sencilla y qué rica. Y cuando abrí el Contramar, pues dije, pues esa tiene que estar, ¿no? Ajá. Y ahora todo el mundo tiene tostadas de atún. Está muy chistoso. Sí. Pero salió de ahí, ¿no? Se volvió un clásico en sí, muchas... No sé si ella la inventó o la vio en algún lugar, pero... Claro. Pero fue un gran platillo, ¿no? En su sencillez. Ahorita, ¿en qué estás enfocado? ¿Qué es lo que viene para el grupo restaurantero que encabezas? Pues mira, no te voy a mentir, o sea, sí, el modelo a lo mejor de crecimiento que vivimos previo a la pandemia, a lo mejor nos dimos cuenta que no era el indicado en nosotros. Es decir, para mí, digamos, o mis restaurantes son muy dependientes de mi persona. Entonces, ya habíamos crecido mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera la marca se desgastó, tuvimos, digamos, una fundación de grupo quizás un poco endeble y la pandemia pues llegó de golpe y derrumbó, fue uno de esos cisnes negros que de repente llegan y no los esperas. Sobrevivimos, pero la pandemia también fue una gran bendición, o sea, porque como que a la fuerza la vida te da una cachetada y te dice, no, regresa a lo que te gusta hacer, porque ahí es donde está el valor, ¿no? Entonces en esas estamos ahorita y estamos evaluando modelos de crecimiento diferentes, ¿no? Reconociendo que el modelo de, digamos, de sucursal y de vete a abrir a Puebla y a Guadalajara y a no sé dónde, a nosotros no nos funciona. Lo que creo que hacemos muy bien es desarrollar talento, entonces pues tenemos que buscar, uno, cómo impulsar a la gente, digamos, a estos modelos de emprendimiento y subirnos con ellos, ¿no? Como para llevarlos de la mano con la experiencia que tenemos y además pues tener, digamos, un modelo de crecimiento más sustentable, ¿no? Porque pues, estos modelos son muy personales, o nosotros lo vemos así, ¿no? Entonces, pues en esa etapa estamos buscando talento, desarrollando talento de España a México, de México a España, y es increíble, ¿no? Es un modelo muy padre. Me imagino que antes había mucho reto en pasar ingredientes de un lado a otro y que esto se ha vuelto algo mucho más
globalizado? ¿Sientes que el mundo ya está en esta etapa en donde realmente puedes tener el ingrediente que quieras en el restaurante, en Sin la ciudad duda. que quieras? Ya estás ahí. En ese aspecto sí, ¿no? Es decir, hay como cierta resistencia hoy en día a los modelos de globalización que venían con cierta inercia, pero hoy en Madrid encuentras lo que quieras, ¿no? O en España, o en Italia, o en Estados Unidos, qué decir de México, ¿no? Entonces, y antes eran los viajes los que te abrían la mente, pero hoy pues tienes tanta información a la mano todo el tiempo, que todo el tiempo tienes acceso a lo que se hace en todos lados del mundo, ¿no? Entonces visualmente, si eres una persona visual, curiosamente, pues dices, ah, mira, todo el tiempo te están abriendo los ojos a las posibilidades que puedes alcanzar, ¿no? Sin duda. Sí. Sin duda. ¿Hay algo que quisieras agregar a esta plática? Yo soy un fiel creyente en que cuando entras a esta zona donde lo que te gusta hacer se vuelve tu profesión, es donde tu potencial va a explotar, ¿no? Yo creo que quizás ese debería ser el objetivo de todo el mundo. Es bien difícil porque luchas contra, digamos, consejos de gente que no lo ve así, de gente que todo el mundo quiere opinar y todo el mundo sabe lo que es lo mejor para ti. Al final, el que va a saber lo que es mejor para uno es uno mismo. Tú sabes cuáles son tus debilidades, tú sabes cuáles son tus talentos, explóralos. Y si no lo sabes, pues tampoco pasa nada. Es decir, exponte a viajes, exponte a una carrera, aviéntate, métete a un tema formativo, velo de esa manera, siempre con la paciencia de que no vas a dejar de perseguir tu pasión. Es decir, a mí una carrera formativa me ayudó mucho, y para mí este momento accidental de darme cuenta qué es lo que exactamente dónde me iba a desarrollar yo con mayor felicidad, sucedió muy espontáneamente, porque siempre lo tuve en la parte de atrás de la cabeza. Es decir, yo sabía que me gustaba hacer, y cuando alguien me presentó la oportunidad, que es lo que pasa, ¿no? En ese momento me di cuenta, ¿no? Para mí ese momento fue así, pero mi paso por esta universidad pues fue fundamental, ¿no? Para luego lograr lo que llegué a lograr y lo que hoy soy, ¿no? Entonces, pues yo diría un poco eso, ¿no? O sea, lo importante es entender, y soy tan fiel creyente en esa parte que busqué el modelo educativo para mis hijos que favorecieran esa manera de ver las cosas. Y hubo un modelo, hay un educador que creo que ya murió, Sir Ken Robinson, que pues, tiene un teto, creo que es el más visto de la historia. Y yo cuando oía lo que decía es que yo lo viví, o sea, a mí me pasó por accidente, ¿por qué no se sabe más esto, no? Claro. Y sí sufrí, y sí todo, pero al final me funcionó, ¿no? Es decir, todo este sufrimiento, pues no, hay que tener paciencia. O sea, al final las cosas acaban pasando. Cuando estás en una etapa joven de tu vida, no lo ves así. No dejes que la angustia te abrume. Todo se arregla. Es decir, los momentos buenos pasan, los momentos malos también. Aprende a navegar esa ola. Y haz lo que te gusta, ¿no? Eso. Sin duda. Finalmente. Sigue tus pasiones. Sigue tus pasiones, sin duda. ¿Y qué es para ti la excelencia? ¿Cómo interpretas tú? Aquí siempre hemos pensado que la excelencia académica, y ahora lo agregamos decidimos que son excelencia académica y excelencia humana, nuestros dos pilares. ¿Qué es para ti la excelencia? ¿Cómo la vives? Para mí la excelencia, y a ver, es un término, puede ser un término muy subjetivo, ¿no? Para mí la excelencia es, otra vez, estar tú en tu mejor momento, en tu mejor punto donde mejor te desarrollas, poderlo compartir, poder tocar a tu círculo más cercano y poder, digamos, compartir esa fórmula con todo el mundo. Es decir, si a ti te fue bien con eso, yo creo que el principio humano de poderlo compartir y que todo el mundo lo entienda
como una receta, ¿no? Es obligatorio y yo creo que eso tiene mucho que ver con excelencia, ¿no? Sin duda. No es un término técnico de dinero, de conocimiento, al final somos una sociedad conectada, uno no va solo por la vida, sin equipos, sin gente alrededor de ti, sin gente que te ayuda hasta de la manera más mínima, pues yo no sería nadie, ¿no? Y estoy seguro que los hombres más ricos del mundo tampoco. Entonces, pues hay que salirse de esta idea de ver figuras individuales e idolatrarlas o magnificarlas, porque al final pues nadie llega solo a ningún lugar, ¿no? Es compartir. Es compartir, sin duda. Sin duda, me encanta que digas eso. Nosotros hemos pensado mucho tiempo que compartir, dar la cultura de la generosidad, de ser capaz de ver al otro y de crecer en equipo, que es una característica muy itamita, ¿no? Esta Sin cosa duda. de que nos damos la mano y vamos avanzando juntos. Es digamos, muy la vocación de la universidad, ¿no? Es decir, voy a compartir lo que se sabe en muchos lados, ¿no? Y al final, pues es yo creo que una oportunidad que mucha gente debería aprovechar. Sin duda, pues seguimos muy agradecidos, estamos muy contentos de tenerte hoy en este podcast de Orgullo ITAM. Eres un orgullo para nuestra comunidad, sin duda has puesto el nombre de México en alto por donde has estado en el mundo restaurantero, eres una gente muy respetada, eres un itamita de excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y sí, muchas gracias al ITAM. La verdad es que, lo repito, siempre estuve muy orgulloso de haber pertenecido a esta institución. Me costó trabajo titularme, no lo niego, y voy a contar una última anécdota para despedirme, porque estoy seguro que muchos de los alumnos que están en último semestre están a punto de titularse. Les pasaba, yo cuando me titulé, hice mi examen profesional, me sentí muy liberado y muy orgulloso, ¿no? Pero durante 6 meses o un año me levantaba en la noche soñando que no me cuadraban los créditos con las materias, pero en mi cabeza ya me había titulado, no sabes qué angustia. Ajá. Hasta que te diste cuenta, sí lo logré. Sí, lo logré, qué padre, cerré, ¿no?, esa ¿no? etapa, claro. Pues entraste en una etapa increíble y qué bueno que contamos con tu creatividad y con tu talento. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ustedes. Y sin duda vamos a seguir muy de cerca trabajando juntos en el futuro. Así que gracias por haber venido hoy. Gracias, querida comunidad. Ojalá este podcast les dé una nueva historia que puedan platicar entre amigos, entre compañeros. Federico ha sido un restaurantero increíblemente talentoso y es generoso, ha compartido con México y con el mundo toda su pasión. Así que seguimos en este podcast de Orgullo ITAM, entrevistando, conociéndonos y difundiendo las historias increíbles de nuestros egresados que están teniendo impacto en muchos sectores en la sociedad. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.